Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Vamos a esperar 5 minutitos para que se conecten los demás y empezamos.
Ahora sí, buenas noches. ¿Ya me escuchan por ahí? Estaba fallando mi cámara, por eso no. Buenas noches, doctor Gil. Buenas noches a todos. Sí, lo escuchamos. Se escucha, buenas noches. Buenas noches, Perfecto. sí se escucha bien. Gracias. Pues vamos a iniciar. Ya estamos la mayoría, ya casi la mayoría, desde lo que se conectan los demás. Son 8-8, así que dimos chance de que pudieran participar. Ahora vamos a iniciar. Pues antes que nada, bienvenidos nuevamente a una sesión más del Diplomado de Investigación Cualitativa para finalizar ya con un proyecto de investigación. Bienvenidos nuevamente después de una semana de asueto, espero que lo hayan disfrutado muy bien junto con su familia y amigos y todo lo demás. Bien, pues después de esa semana, pues retomamos actividades en base a lo que veíamos la semana pasada, hace 15 días, pues, que tiene que ver mucho con el diseño, con el tamaño de muestra, con lo que vienen siendo los elementos que van a conformar la metodología de la investigación. Y en base a eso, pues hicimos una guía de preguntas en la cual encaminamos a preguntarles a ustedes qué se haría en base cuando estamos en el campo, cuando entramos al campo, cómo harían la minería, cómo harían un dado, qué es la observación, la autoobservación y todo eso. Entonces, en base a esas preguntas, pues me gustaría escucharles cómo se sintieron con las preguntas, pudieron solventar alguna duda o quedaron con más dudas. ¿Cómo se enfoca ese aspecto que contestaron en base a la investigación cualitativa? Entonces, pues quisiera escucharles o hacemos el famoso dedazo. Ustedes deciden quién quiere participar, cómo se sintieron con las preguntas, sintieron que se puede hacer aplicándolo a la investigación cualitativa. Nadie levanta la manita. Bien, pues así como los tengo en pantalla, sí les voy a preguntar. Vamos a empezar con Héctor, con Patty y con Karina. En base a las preguntas, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo consideran que lo pueden aplicar en la investigación que están desarrollando? Héctor, Patty y Karina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bueno, a mí, sí realmente todas las guías que nos han mandado me han servido mucho precisamente para el desarrollo del protocolo que quiero llevar a cabo. Mm, Entonces, sí, son detalles que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar cada uno nuestros proyectos. Por ejemplo, la pregunta número 1, ¿qué detalle de contexto no debes de omitir al observar? Como en la clínica que debemos de observar al paciente desde que va entrando, si usa bastón, si va con postura dentálgica o algo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo puse es que se debe de observar el entorno físico, el marco temporal donde estamos realizando la investigación, las interacciones sociales y culturales que está teniendo los sujetos que estamos investigando, y las condiciones situacionales, entre otras cosas. Entonces, sí son preguntas muy bien encausadas a que nosotros llevemos a cabo los protocolos de la mejor manera posible. ok, Héctor. Maestra Patty, Sí, buenas noches. buenas En, noches. en cuanto a las preguntas, veo que guían muy bien y se enfocan a lo que no debemos pasar por desapercibido o a qué nos debemos enfocar más, que había preguntas que eran muy específicas que decían qué no debes de omitir en esta, por ejemplo, en la investigación-acción. ¿Cuál es el primer paso de un ciclo? Entonces, si te permiten enfocarse a ser más específico, como que este punto no te debe saltar en el método que vas a utilizar para la recolección de datos. Ujú, En cuanto, sí me causó un poquito de duda esta parte de la investigación endógena. Le dice que vas a trabajar dentro de la comunidad en la que estés investigando, pero también está la otra de investigación-acción. Entonces, en la endógena, no sé si se bien,
sí hay participación y en la de acción ya es más intervención a cambiar una situación, o no, o así lo interpreté. Esa es la única que me generó duda. Ok, ahorita lo contestamos. Eh, Karina, adelante. Hola, buenas noches. Pues al igual que mis colegas, ¿no? Yo creo que con cada guía que vamos avanzando, retroalimentamos lo que hemos visto y como que nos vamos agarrando más enfoque. Yo de dos puntos que se me hicieron, bueno, todo muy importante, ¿no? Pero en la primera parte que también lo comentaba nuestro compañero, que era el ver el contexto, ¿no? El ambiente, ver más allá, no solo considerar lo que es la observación en estas personas. Y recordaba el ejemplo de la última semana, ¿no? Donde hacíamos revisión de qué era lo que faltaba, ¿no? En un caso que nos pusieron, donde no mencionaban el consentimiento informado, donde no hablaba sobre esa observación, o sea, si la persona hace algún gesto o algún movimiento que también lo pudiésemos interpretar. Esa es una. Y la otra, en las preguntas abiertas, ¿no? Que sí nos abre más un panorama de acuerdo al fenómeno que queremos estudiar y qué es lo que queremos interpretar. En mi caso, creo que las preguntas abiertas nos van a permitir esa profundidad del tema, ¿no? Ampliar más el horizonte. Ok. Y, por ejemplo, en la pregunta de historia de vida, historia oral, y ahí, ¿por qué es necesario retomar esto? A ver, Karina, historia de vida, historia oral, ¿por qué es necesario? Eh, pues a lo que busqué, creo yo que nos permite más abordar esa comprensión, ¿no? La comprensión de los significados que le da a la persona, porque yo le puedo tener un significado, ¿no? A esa experiencia o historia de vida, pero la persona puede tener otro significado y es algo que yo como investigador debo entender qué es lo que él está pues experimentando, no lo que yo creo o dejar que mis emociones o mis creencias intervengan en ello. Ok, bien. Realmente eso se camina mucho a lo que va a actuar la persona que le van a preguntar, al sujeto. Si, por ejemplo, el sujeto les va a decir, no, sí, fíjese que mi experiencia que tuve con ese fenómeno fue tal, pero también lo relaciono con lo que viví hace unos años, ya que me pasó esto y esto. Entonces, esa historia de vida, lo que va contando, lo va relacionando, también lo tenemos que tener en consideración, porque realmente pues es algo que nos apertura a nosotros. A lo mejor estamos buscando algo sencillo, por decir, pero a lo mejor sale más información con lo que nos dice el sujeto. Entonces, es lo que hay que buscar siempre. Y dentro de ese aspecto, pues está lo que viene siendo la investigación endógena, como bien decía Ana. Realmente ahí sí, cuando nosotros hacemos investigación endógena, más que nada nos encontramos al suceso que está presentándose exteriorizado. Por ejemplo, una vez expuse a un grupo, ustedes van a la playa y son tres, cuatro personas que están en la playa viendo hacia el mar y de momento ven que salta una ballena o un delfín. Y si tú les preguntas a las cuatro personas, van a ver, o sea, es un fenómeno externo que se está generando, que está dentro de un contexto, en este caso, en el mar, ¿no? Están en la playa disfrutando y de momento sucede esto. Si ustedes les preguntan a las cuatro personas, cada una va a dar una interpretación diferente. Eso es lo que sucede. Cosa diferente con la investigación-acción. Investigación-acción, yo voy, planteo, evalúo, analizo, vuelvo a retomar y encuentro algunos datos que son importantes, vuelvo a reformular y vuelvo a hacer y vuelvo a analizar. Entonces, en la investigación-acción es un proceso, son procesos. Desde que yo empiece hasta que yo termine, pero tengo que volver a ver cómo me funcionó o no me funcionó. Por eso en la investigación-acción siempre se maneja como si fuese espiral. Se hace inicio, pero el desarrollo, la evaluación y el planteamiento, o un nuevo planeamiento de mejora o planteamiento de investigación nuevamente. Entonces, es una espiral. Lo vimos en las clases, como 3 clases, 4 clases, lo vimos. Entonces, ese es el proceso que lleva la investigación en acción. Es un proceso en el cual inicia, avanza, evaluamos y retomamos o mejoramos y volvemos a empezar hasta que la investigación ya quede bien. Entonces, pero en la investigación en acción es de acompañamiento también. O sea, yo me involucro en esa investigación.
Entonces, es por eso se llama investigación-acción. Yo voy investigando todo el proceso y lo voy viviendo esas experiencias. Entonces, algo ya interiorizado. Y en cuanto a lo endógeno, pues es fuera de mí, o sea, no tiene nada que ver conmigo, en pocas palabras. No es de que solvente esa duda, Pati. Sí, Bien, doctor, sí, porque sí, como que sí me hacían ruido. En los dos estás dentro del escenario en el cual estáis investigando, pero sí, sí, quedó claro, gracias. bien. Entonces, y de las demás preguntas, Cintia, eh, María Patricia, Ileana, ¿quién nos pueden hablar al respecto? Cintia, María Patricia y después Ileana. Cintia Pérez. Buenas noches. Buenas noches. A mí de la pregunta que me quedó mucha duda, en realidad no la pude entender a pesar de que busqué algo de literatura, fue lo de las de las últimas preguntas de lo de minería de datos y Ok. y pues el análisis de contenido. Y también me quedó mucha duda en lo de las entrevistas, porque lo que leí bueno, se me hizo bastante complicado realizar cómo se va a crear la entrevista, ¿no? A partir de qué no, me quedaron muchas dudas al respecto. O sea, Ok. Entonces, análisis de contenido, ¿no? Entonces, y minería de datos. Es lo que vamos a ver hoy. Precisamente vamos a desglosarlo hoy un poquito más. Vamos a ver por qué se habla de esto. El análisis de contenido pues tiene que ver con las respuestas que nos van a dar las personas y en base a eso, cómo elegirías el tipo de texto en cuanto a lo que es la codificación. Y ahorita vamos a ver la codificación también. Lo vamos a retomar un poquito. Y la minería de datos, pues cómo lo vamos a recabar. Entonces, todo eso. Lo vamos a verlo también. Ahorita vamos a revisar rapidito y vamos a dar cuenta. Muy bien. Este, Ileana. Buenas noches, creo que también coincido. De hecho, la parte de la minería es un concepto nuevo para mí. Ujú. Lo estuve igual investigando y no me quedó muy claro cómo aterrizarlo en la parte de mi trabajo. Y la verdad es que sí, la parte de recopilar, me gustó mucho, como ya lo comentaban mis compañeros, desde cada una de los enfoques, revisar una parte importante y preguntarte, ¿no? Qué es lo que me falta dentro del proyecto de investigación para aterrizar. Pero sí, esas dos últimas preguntas también coincido con la compañera, sí, me hizo ruido en la cabeza y dije, ¿cómo lo voy a hacer en esto? Hasta vas a ver. Ese es un nombrecito que sale porque muchos autores lo manejan así. De hecho, hasta Creswell lo propone, igual lo maneja Dancing también. Dancing igual, también lo maneja. Dancing Guba, lo maneja así como minería. Pero la minería es porque vamos a ir a buscar datos. Es como encontrar algo que no tenemos. Ir a experimentar, ir a conocer, ir a búsqueda de los datos. Te voy a decir como minería, pero ahorita lo vamos a aterrizar un poquito mejor ya en una presentación. María Patricia, ¿algún comentario? Hola, doctor. Buenas Buenas noches a noches. todos. Pues la verdad es que, como ya les había yo comentado, yo ya hice una investigación y no acabo de aprender, ¿no? Al final, todo lo que yo hice, me doy cuenta que hay más cosas de diferente manera, mejor dicho, de diferente manera ir recabando toda esta información. Sin embargo, pues yo me quedé en la de la pregunta detonadora y nada más, ¿no? O sea, cuando yo lo hice, sin embargo, me doy cuenta que pues hay más maneras de poder recolectar esta información. Y pues nada más es aplicar, yo considero que es ir aplicando cada uno para poder agarrar o adquirir esa habilidad, ¿no? De dar los resultados. Claro, es correcto. Ya en semanas pasadas habíamos hablado del diseño de la investigación. Ya vimos que es el diseño, como qué tipo va a ser, tipo fenomenológico, tipo de investigación, acción, tipo documental, va a ser etnográfico, va a ser etnometodológico, va a ser estudio de caso. Todo depende de lo que yo considere. Eso va en el diseño.
pero parte de la investigación cualitativa, pues se caracteriza por se caracteriza por ciertos aspectos que lo hace un poco diferente de la investigación cuantitativa, o lo hace totalmente diferente más que nada. Entonces, vamos a retomar un poquito, así es rápido, no vamos a tardar mucho, vamos a sentar ciertas dudas. Voy a ir presentándolo y sí me gustaría que pregunten, que levanten la manita, pregunten, porque esta parte tiene que quedar bien fundamentada, porque es la parte que les van a investigar más en el CIRELSIS, cuando lo suban en el CIRELSIS. Entonces, los expertos en investigación cualitativa van a leer, y si no está, el diseño no está bien fundamentado junto con la pregunta de investigación y junto con los fundamentos teóricos, nos van a rebotar nuestro trabajo. Por eso insistimos, ya llevamos casi 2, 3 semanas revisando el diseño, apuntalando un poquito más ciertas cosas, porque sí es muy importantísimo, porque es el fundamento por el cual, cómo voy a llevar a cabo mi investigación. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver primero, desarrollar el diseño, ya lo hicimos. Recogida de los datos aplicando el rigor metodológico. Ya vimos rigor metodológico, ya vimos la calidad de la investigación, ya vimos qué es la triangulación, parte de la triangulación, ya lo vimos en semanas pasadas. Y esto, ¿por qué? Porque con el rigor metodológico le vamos a dar la validez en la minería de los datos, mediante la metodología e instrumentos para el análisis de los datos y emitir una conclusión. O sea, ya estamos en la parte final. Entonces, ahorita con lo que vamos a hacer de la minería de datos, vamos a buscar información, vamos a hacer discusión, vamos a hacer el análisis, y prácticamente al hacer el análisis ya estamos en la parte final. Cuando yo haga el análisis de mis datos, ya hice mis entrevistas, ya hice mis encuestas, o ya hice una videograbación, lo que yo considere, ya prácticamente estoy emitiendo mis conclusiones, voy a estar analizando, y con eso puedo emitir una conclusión. Entonces, prácticamente, se dan cuenta, ya estamos en la punta final. Recordemos que la investigación sale de primero, qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Desde ese punto hay que tomar en consideración porque todo está enlazado en sí. Entonces, ¿qué quiero hacer? Tengo una idea, ya con esa idea la idea surge de un planteamiento, de un problema. Desde que yo observo, ya sea con mis residentes, con los internos, con personal, con compañeros en la escuela, donde considere hay un problemita que estoy detectando allá de cualquier tipo y que puede ser más que nada indiferenciado hacia las personas. Si es hacia las personas o con las personas o mediante las personas, pues lo hago de tipo cualitativo. Ese es un punto cardinal. A excepción de la investigación cuantitativa, en la cual busco una relación causa-efecto. Se cayó. ¿Por qué se cayó? Y le pregunto, ¿no? ¿Te resbalaste? ¿Será que se resbaló? ¿O será porque el piso está liso? ¿O será porque el piso no tiene antiderrapante? Entonces, empiezo a hablar sobre un proceso que se dio, como una caída de una persona, pero no involucro a la persona. No le pregunto, sino me hago cuestionamientos del piso. A lo mejor el zapato no sirve o su zapato es muy liso. O sea, en los objetos. Me encamino hacia los objetos. En cambio, en la versión cualitativa, yo me encamino hacia las personas. Si veo una persona que se cae y le pregunto, oiga, ¿en qué se cayó? Porque se desmayó, se mareó, no sé, sintió algo, estaba pensando en algo, tiene algún problema. O sea, me voy enfocado hacia las personas. De ya con ese problema que estoy observando, pues hago un planteamiento. Y de ahí, ese planteamiento, ya busco la forma de cómo acercarme hacia la persona, cómo preguntarle, cómo voy a adentrar hacia la persona. En este caso, si yo estoy en investigación, voy a hacer una investigación con residentes, voy a hacer una investigación con docentes, pues la adentración al campo no es otra cosa de cómo voy a entrar, cómo voy a acercarme hacia lo que viene siendo o sea, para buscar los datos. Entonces, si yo estoy trabajando con residentes porque considero que hay un problema con los residentes, por ejemplo, jerarquías o maltrato o bullying, o quiero conocer cómo interpretan, cómo experimentan, cómo se sienten. Entonces, esa adentración al campo no es otra forma de decir cómo lo voy a hacer, cómo me voy a acercarme, con quién me acerco. A lo mejor, si yo no soy de ese grupo, soy de otro grupo, a lo mejor me acerco a la docente o el docente que está dando clase en ese grupo y lo involucro en mi investigación. Entonces, esa tentación al campo no es otra cosa que acercarme a los líderes que están en ese grupo. Puede ser desde un jefe de grupo, puede ser un presidente municipal, puede ser ¿qué será? La jefa de enfermería. Todo yo considere, hay un representante.
si yo no pertenezco a ese grupo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo ser docente de mis residentes y quiero investigar a mis residentes. Entonces, tendría que ser una investigación en la cual yo diga, ¿sabes qué? Pues más fácil que me pregunten a mí o me digan a mí algo que no consideran porque ya tenemos esa relación de docente-alumno. Pero a lo mejor le pido a una persona que que se acerque y haga la investigación por mí. Que haga los cuestionamientos, que haga ¿qué será? Las entrevistas. Entonces, ya desde ese momento ya empiezo a diseñar cómo lo voy a hacer. Ya empiezo a decir cómo voy a acercarme. A lo mejor invito a una persona, a lo mejor le digo que haga una entrevista, hago esto. Y además de eso, empiezo a definir mi muestra. ¿Cuántas personas voy a estudiar? Una persona. Si mi estudio es estudio de caso, pues es una persona. Si es un estudio bibliográfico, es una persona. Si es un estudio fenomenológico, pues a lo mejor estudio a un grupo que será 5, 4, 10, 20, dependiendo de lo que yo considere. Entonces ya empiezo a definir cuántas personas voy a investigar. Además de eso, surge la idea, ¿ok? ¿Y cómo voy a recolectar los datos? O sea, ¿qué voy a hacer con lo que yo decía? Si ya dije que voy a estudiar residentes, o voy a estudiar enfermerías, o voy a estudiar a médicos. Ahora, ¿cómo voy a recoger los datos? ¿Qué quiero hacer? ¿Una entrevista? ¿Una encuesta? ¿Una videograbación? Ya empiezo a decir, ¿cómo lo voy a recoger? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y posteriormente, ¿cómo voy a analizar los datos? Ya cuando yo empiezo a analizar los datos a través de un software, quizás el Atlas T, quizás el SPS, por ejemplo, o yo lo hago de forma manual, inmediatamente ya estoy interpretando los datos, o sea, que estoy encontrando con esos datos que ya tengo. Y ya cuando yo interpreto los datos, prácticamente ya estoy haciendo un resultado, estoy emitiendo resultados. Hago una discusión y hago mi conclusión. Todo está relacionado en sí. O sea, en pocas palabras vamos yendo de cómo una parte de una idea se va relacionando con todo el proceso. Bien, en pocas palabras, y cada uno, por supuesto, tiene un sustento. El marco del planteamiento de problemas tiene un sustento metodológico a través de cómo se va a hacer. Y la minera de datos o marco referencial, cómo lo voy a estar desarrollando. Bien, esto es lo que vimos, ya hablaron un poquito al respecto. Ya vimos qué es el diseño. La semana pasada, hace 2 semanas, perdón, lo vimos con la maestra Ana. Ya vimos qué son los métodos, que es la forma de cómo voy a utilizarlo, cómo voy a recolectar los datos a través de técnicas o procedimientos. Entonces, el diseño marca el camino de qué se va a hacer y los instrumentos o las metodologías, cómo lo hago, o sea, cómo me acerco hacia las personas, cómo voy a permitirme a mí poder investigar a través de lo que yo quiera hacer. Una entrevista, una encuesta, ¿qué será? Una videograbación de una entrevista, un grupo focal. Entonces, esa es una metodología. Entonces, la metodología es la forma, cómo lo voy a estar haciendo, cómo voy a acercarme al campo. Y esto forma parte del diseño. Entonces, a grosso modo, veamos cómo está con todo relacionado, como ya lo comentamos. Todo tiene una secuencia, entonces, completamente. Y aquí en esta parte que dice procedimiento de minería y análisis de los datos. Ojo, los procedimientos o minería de datos, más que nada, es la forma de qué voy a hacer. Por ejemplo, tengo que buscar una estrategia de análisis mediante qué lo voy a hacer. Hemos hablado, la vez pasada hablamos un poquito de la codificación de los datos. Hablamos un poquito de qué es el análisis temático. O sea, si yo voy a hablar de experiencia, ¿qué es la experiencia? ¿Cómo se divide la experiencia? A través de vivencias, conocimientos, afirmaciones que vive en la persona. Además de eso, voy a estudiar el análisis de contenido. El análisis de contenido no es otra cosa, la forma en que me empiezan a emitir a las personas, de lo que voy a hacer y de lo que existe en la literatura. Entonces, además del contenido, también tiene que ver con la narrativa que nos dan las personas. O sea, todo eso, cuando yo vaya a recolectar, me van a dar información. Entonces, además de eso, hay un proceso de análisis a través de un software. En este caso usamos Atrasty o en vivo o de forma manual. Entonces, esa es la minería. ¿Cómo voy a llegar a campo? ¿Qué voy a recabar en campo? ¿Qué voy a hacer en campo? Todas las situaciones que voy a hacer en campo es la minería de los datos. Pero además de eso, para que yo pueda darle validez y confiabilidad a los datos que ya obtuve, pues tengo que hacer algo que hemos mencionado en semanas pasadas, la triangulación de los datos. Y ahorita vamos a ver qué es la triangulación de los datos, la triangulación de teorías, triangulación de autores.
porque eso le va a dar la validez a toda la información que voy a estar recogiendo. Bien, en pocas palabras, cuando hablamos de investigación cuantitativa, decimos diseño, investigación transversal, longitudinal, prospectiva, retrospectiva, retrolectiva. Y también decimos tamaño de muestra, decimos también qué será tipo de estudio, si es cuantitativo, cualitativo, si es único, si es el análisis. En esa parte donde cae también en la minería de los datos, porque ahí empezamos a cómo vamos a empezar, a cómo vamos a llegar. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? A través de una entrevista, voy a buscar estas preguntas. O sea, esa forma de ir a recoger la información o de ir a hacer el análisis de la información que yo obtuve, en pocas palabras, es la minería. Y cuando ya interpreto, empiezo a hacer la interpretación, a describir, a narrar lo que estoy encontrando en lo que me están diciendo las personas, ese es el análisis de los datos. Hasta acá me voy a detener. ¿Alguna duda, Axel? Son varias cositas, pues, pero sí. Está muy interesante para cómo empezar a hacer el análisis temático. Y es parte por parte. Ok, ahorita vamos a ver también. Pati, adelante. Y el Atlas T y el en vivo son de paga, doctor. Sí son de paga. Vamos a revisar. Vamos a ver cómo se mete la información allí. Vamos a ver cómo se hace una cierta codificación. Pero son de paga y son un poquito caritos. Pues, de hecho, siempre les recomiendo no lo utilicen porque lo pueden hacer ustedes. ¿Dónde sí recomiendo que el Atlas? Bueno, lo vas a ver en la clase que viene después. Vamos a ver qué es el Atlas, cómo funciona. Es que es un software que está hecho precisamente como investigación cualitativa prácticamente. Pero lo recomendamos siempre cuando agarramos gente en demasía, o sea, más de 30, más de 40, que es mucha información. Entonces, una de las ventajas del Atlas, sí, lo vamos a ver en su momento, es que yo puedo subir videos, puedo subir texto, puedo subir imágenes, puedo subir PDFs, puedo subir fotos de lo que me digan las personas. Entonces, todo eso puedo hacer. Es la ventaja del Atlas, sí. Por esa situación que hace análisis de todos esos elementos. Si yo tengo un video que hice una videograbación de una entrevista, lo subo a la Atlas T y me lo soporta muy bien. Y en base a eso, pues puede hacer una codificación. O sea, me hace extracción de la información. Yo lo hago, por supuesto, porque uno lo hace, no solo lo hace todo. Pero porque ese puede hacer todo eso, pues es un poquito más caro, porque el procesamiento es más. Muy bien. Pati, adelante. Sí, en cuanto a la validez y confiabilidad, sí me llama la atención esta parte de que dice verificación con los participantes. Es como que revisen que realmente lo que me están diciendo es lo que yo pude interpretar y es lo que debo de colocar en mi protocolo. O Sí, es como, ah, ok. sí, es correcto. Y, ajá, Cuando yo hago el análisis y digo, ¿sabes qué? Tengo, no sé, esta información como que tengo la duda o puedo ampliarla o quiero certificar realmente que sí es lo que me quiso decir, lo puedo volver a preguntar. Entonces, lo pregunto y me dicen, sí, es que yo quiero, mi experiencia fue porque hice esto y esto y esto y me permitió esto y esto. Entonces, esa reafirmación es también la validez que le va a dar a esos datos. Entonces, muchas veces lo dicen por decir, pero tú te quedas con las dudas si realmente es lo que quieres obtener. Entonces, lo vuelves a preguntar. ok. En este caso, iría redactado en la parte de materiales y métodos. ¿Cómo voy a Todo, hacer sí, eso? sí, ahí Según va. esa validez y confiabilidad. Exacto. Ahí va redactado todo va ahí. Pues ya terminamos planteamiento, justificación. Entonces, ahora estamos en la metodología. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué hacemos con los datos? En pocas palabras. Por eso cuando dijo la maestra Ana hace 2 semanas, es el cómo. ¿Cómo voy a recabar datos? ¿Cómo voy a analizar los datos? ¿Cómo voy a interpretar esos datos? ¿Cómo voy a hacer la conclusión con esos datos?
Esa es la metodología, en pocas palabras. En la investigación cuantitativa tiene unas ciertas características que también las retomamos. Yo te vamos a ver por qué les voy a decir eso. También lo retomamos así. Normalmente siempre describimos en prosa o vamos describiendo en forma general todo lo que queremos hacer. Por cuestiones de siresis hasta hoy en día en algunas, en este caso hablo de acá de Yucatán, en Chiapas ya es diferente, ya lo aceptaron como debería ser la investigación cualitativa, es un poquito diferente, igual en la Ciudad de México. Entonces, pero en Yucatán todavía están un poco reacios, entonces siguen diciendo que nos pongamos así como dice la investigación cualitativa, y lo hemos hecho por cuestión de ellos, ¿no? Pero no en todos lados es así. Bien, entonces el día de hoy estamos manejando procedimientos y minería de análisis de datos, pero también vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo los instrumentos. ¿Qué instrumento voy a utilizar? La semana pasada, hace 2 semanas, vimos la metodología y el tamaño de muestra, cómo selecciono mi muestra. Hoy vamos a hablar un poquito de los instrumentos. Hay dos tipos que se manejan en y hay que hacer la diferenciación muy bien. Cuando hablamos de instrumentos o de recogida de datos, nos vamos a basar en dos aspectos muy importantes y que mucha gente ahí confunde. Primero, existe la técnica para la recolección de los datos y los instrumentos de medición. Son dos parámetros muy importantes porque uno es la técnica, cómo lo hago, y los instrumentos es con qué lo voy a hacer, o sea, qué utilizo para hacerlo. Entonces, en la técnica de la recolección de datos, pues está la entrevista, está la observación, las historias de vida, la autobiografía, las anécdotas, las notas de campo, análisis documental, grabaciones de audio y video, técnicas proyectivas, o sea, algo que el paciente dice a través de la interpretación de códigos o sí, de códigos principalmente, y grupos focales. Esa es una técnica. Los instrumentos, o sea, guión de entrevista, la guía de observación, lista de control, registro anecdótico, fichas de observación, cuestionario, guías de preguntas, fichas de lectura, fichas de registro, lista de chequeo, lista de cotejo. Entonces, la técnica es cómo y el instrumento es con qué. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué utilizo para hacerlo? Entonces, es importante tener esta diferenciación porque no, a veces cuando empezamos a leer, voy a utilizar para tal cosa, audiografía, ¿qué será? Entrevista, pero no describen la técnica. Entonces, en la metodología, tengo que describir la técnica, tengo que decir cómo me voy a acercar, qué tipo de entrevista voy a utilizar, cómo va a ser la observación, va a ser participante, no participante. Entonces, la tengo que describir. Por eso es importante retomarlo porque muchas veces lo vemos. Voy a utilizar como instrumento la entrevista y realmente no es así. Tenemos que describir, si dentro de mi estudio voy a utilizar la entrevista, tendré que decir, como parte de la investigación, utilizaremos la técnica de entrevista en la cual se acercará a la persona y mediante preguntas formuladas con un instrumento de entrevista basado en la guión que contiene tal situación, tal pregunta, de cuántas preguntas, yo tengo que describirlo. Entonces, por eso es la diferencia. Por eso lo puse acá, porque sí es importante, porque vemos esta situación, siempre lo hemos observado. Y dentro de esto, pues, está la observación y la autoobservación también. Entonces, recordemos que hay dos tipos de observación. La observación que es directa, en la cual yo también puedo participar y no puedo participar. Y la autoobservación que si yo hago, o sea, yo me pregunto, y qué pasó, cómo estuvo, todas estas situaciones que se van registrando en base a procesos, lo voy haciendo a través de diarios. Entonces, la observación puedo utilizar los instrumentos de lista de cotejo, escala de calificación, ficha de observación, cuaderno de notas, cuadro de notas, instrumentos de video. En la autoobservación ya cambia. Entonces, uso diarios, uso fichas de autoobservación, registros de conductas, de comportamientos. Entonces, esto es muy importante porque cuando en su caso van a agarrar un tipo de estudio de este tipo, pues hay que hacer muy bien la diferenciación. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Está quedando bien? Pero van a tener que describir. Ileana, Héctor, Mónica, Elizabeth, ¿alguna duda? No, al contrario, a mí me está quedando claro y creo que es un apartado que tengo que desarrollar en mi protocolo.
de el desarrollo de cómo se va a realizar la entrevista o el cuestionario que se está proponiendo a los residentes. Entonces, como dice usted, se buscará entrevistar al residente en tal momento que no se encuentre en jornada laboral y que tenga oportunidad de contestar con calma y sin estrés las siguientes preguntas. Entonces, todo eso se tiene que desarrollar y creo que es un apartado que no tengo en mi texto, entonces sí lo tengo que poner. Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo lea el protocolo, o sea, no yo, hablemos de otra persona que lea su protocolo y diga, Héctor, por ejemplo, va a hacer una investigación tipo fenomenológica y va a usar la técnica de entrevista y describes la entrevista. Mediante técnica de entrevista nos acercaremos a campo en el cual iniciaremos, que será entrevistando primero al director, al profesor, al docente, al comisario, al que sea. Y en el cual, mediante técnica de entrevista, realizaremos las siguientes preguntas, tal, y para ello utilizaremos el instrumento de guía de entrevista. Y ya con eso, o el guión de entrevistas. El guión es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es importante porque eso nos permite a nosotros hacer qué vas a hacer y cómo lo vas a recoger. En la inversión cuantitativa, tú dices, ¿qué será? Me acercaré al paciente, le diré el objetivo del estudio, de qué trata la investigación, voy a recabar el consentimiento informado y y le doy un cuestionario para que aplique él. Y el cuestionario él lo contesta, que es un instrumento. Y ya estuvo. Puedo usar una escala, ¿qué será? La escala de Beck, o puedo utilizar una escala de tecnologías, lo que yo considere. Ahí solamente es el instrumento que está. Ahora aquí no. Tú vas a elaborar el instrumento, tú vas a hacer las preguntas, tú vas a hacer ese guión de cómo te vas a acercar y cómo vas a averiguar. Muy bien, adelante, Pati. Precisamente eso le iba a preguntar si se va a utilizar algún cuestionario que ya esté elaborado o No. nosotros lo vamos a ir creando, pero ya me contestó. Ok, Gracias. ok. Sí, aquí ustedes lo van a hacer. Sí puedo utilizar, no digo que no. Puedo utilizar. Si hay un cuestionario que es similar al que yo quiero hacer, sí lo puedo utilizar. De hecho, lo comentó la doctora Raquel hace unas semanas. Sí lo puedo utilizar, pero a lo mejor no sea igual al que yo quiero. Lo puedo modificar un poquito y obtener las respuestas que yo considere. Por eso aquí no hay instrumentos que sean los mismos. Si yo hice, por ejemplo, una investigación y quiero hacer otra investigación similar, puedo utilizar ese instrumento siempre y cuando obtenga las mismas respuestas. Pero si no, aquí lo tenemos que elaborar porque recordemos que vamos a entrevistar personas y no es algo establecido, porque no sabemos con qué nos va a salir o con qué información nos va a dar. Desde acá sí se hacen los instrumentos y ahorita vamos a verlo cómo. Muy bien. Entonces, ya hicimos esto. Ahora, tenemos que saber la diferenciación. Entonces, recordemos que la semana pasada la maestra comentó sobre preguntas estructuradas y semiestructuradas y no estructuradas. Entonces, imagínense ustedes que ya están en el campo, ya están yendo ustedes a recoger información. Entonces, tengo primero, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a decir a la persona que agarre confianza? Recordemos que una de las características del investigador es la empatía. Entonces, tengo que demostrar confianza. Si ya estoy con la persona que quiero entrevistar, primero tengo que tener con qué instrumento lo voy a entrevistar. Entonces, ya tengo mi guión. Entonces, ya con mi guión, puedo hacer mi entrevista o puedo hacer mi encuesta. Entonces, normalmente siempre hacemos más que nada las entrevistas. Adelante, Elizabeth. Maestro, buenas noches. Oiga, ¿y puede hacer esa entrevista y grabarla a la vez? Sí, ¿Sin problema? sin problema. Ok. Usted puede entrevistarlo, nada más que ahí sí le va a costar escribir. Normalmente siempre decimos que lo graben, ya sea con videograbación o con una grabadora de mano, de las normales, Ujú. de audio. Ajá, sí, 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 sí. Sí, Ok. sí, porque vamos a ver estas preguntas, entonces, y va a tener que escribir.
Y para evitar eso, pues de escribir mucho, más Sí, fácil luego, como es grabarlo. tanto lo que tienen que escribir, no quieren contestarlo. Exacto. Es más Entonces, fácil que agarre usted una grabadora, ¿sabe qué? Mire, voy a grabarla nada más con sus respuestas a través de una grabadora de voz nada más, y ya empieza a hacer, lo pone usted cerca y empieza a hacer la entrevista. A veces es más fácil y mejor así en comparación cuando yo hago una videograbación, porque muchas personas se sienten, como no están acostumbrados, se sienten cohibidos, entonces ya no te dan la respuesta que tú consideres. ujú. Pero sí Ok, se maestro. puede, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, en base a lo que vimos la semana pasada, hace 2 semanas de las entrevistas, pues existen dos tipos de entrevistas, la entrevista estructurada y no estructurada. Entonces, eh, en este caso, pues en la estructurada, pues son preguntas más un poquito más concretas, un poquito más, ¿cómo se sintió anoche, por ejemplo? No, me sentí bien porque permití hacer tal cosa, pero ahí la habilidad del investigador, que esa respuesta que me están dando se coordine con otra pregunta. Sí, qué bueno que le pasó eso, pero fíjese que anoche también pasó esto. ¿Y usted cómo lo sintió? Entonces, son estructuradas porque van a dar una respuesta concreta, pero además además de eso, voy a hacer más preguntas. O sea, no solamente es dejarlos contestar. En cambio, con la entrevista no estructurada, pues ya puedo decir que amplíe, ¿no? Le voy a decir, a ver, dígame usted o descríbame usted qué sintió durante el proceso que se dio ayer. Y no, pues fíjese que yo venía en mi coche, o sea, empiezan a explicarlo, entonces es poquito mejor. Entonces siempre se recomienda que la entrevista no estructurada sea mejor. ¿Por qué? Porque permite, son preguntas más abiertas, son preguntas que van a encaminar a más respuestas que una estructurada. Entonces, siempre se recomienda esto. Pero sin embargo, en la habilidad del investigador está de que en la estructurada, cuando le den la respuesta, haga más preguntas. Bien, entonces, esta es una forma. Y otra forma, ya tengo mis datos, ya recogí ya me fui a campo, ya fui. Ahora, ¿qué tengo que hacer con los datos? Entonces, ahora viene la parte del análisis de los datos. Entonces, y para eso, pues tengo que hablar un poquito de la triangulación en versión cualitativa. Lo vimos cuando vimos rigor metodológico, se comentó también que era parte de la triangulación y dijimos que íbamos a ver hasta estas fechas más o menos, cuando vemos la metodología, porque hay varios tipos de triangulación. De la triangulación en visión cualitativa, existen 3 maneras, o 4 por decir. Uno, la triangulación de datos. La triangulación de datos es cuando yo ya obtuve mis datos, ya hice estoy haciendo mi análisis, y dentro de mis análisis me voy a ir a la sección que es discusión, por decir. En la discusión, yo tengo que ver qué datos hay con otros autores que me hable de lo mismo, o sea, buscar las similitudes que yo tengo con mi investigación. Entonces, esa triangulación que voy a hacer con un autor en base a los datos obtenidos, voy a decir si son similares o no son similares y por qué no es, en base a la población. Entonces, la triangulación de investigadores también tiene que ver mucho dado que hizo otro investigador algo similar para mí o algo diferente que haya encontrado en la misma investigación. Ejemplo, yo quiero hablar de experiencias. Y yo encuentro que la experiencia predominante en mi investigación fue, por ejemplo, una mala vivencia durante el desarrollo de ciertas circunstancias. Y otro autor encuentra lo mismo de experiencias, pero encuentra que en el caso de las vivencias fueron similares, pero encontró otro dato. Entonces, esta triangulación con autores se da de esta forma. Entonces, ¿qué hizo un autor en base a experiencias? ¿Qué obtuvo en base a las experiencias? ¿Qué obtuve yo en base a las experiencias? Y la triangulación de las teorías es cuando muchos datos van saliendo a través de lo que voy desarrollando en el análisis de los datos. Entonces, por ejemplo, hay una teoría que yo estoy haciendo mi investigación y de momento veo que sale una información que yo no contaba con eso y puedo hacer una teoría. Pero además, para que sea si es verificable o no, busco la información que haya hecho otros autores en base a que hayan podido emitir una teoría similar. Entonces, en pocas palabras, es la discusión de los datos, por decir, la discusión de los resultados. Dentro del análisis de los datos, es la discusión de los resultados, para que no nos perdamos mucho. Y por lo tanto, pues también está la triangulación de los métodos, o sea, ¿cómo lo hicimos? Puede ser intramétodo o entre métodos. O sea, aquí hice yo
O sea, ¿y qué hizo otra persona para poder hacer? Entonces, en la intramétodos es solamente un instrumento a través de escalas o subescalas de un cuestionario nada más, y en el otro son diferentes instrumentos, o sea, diferentes métodos que se utilizan. Aquí en la triangulación, no sé si hay una duda, de hecho lo leyeron ustedes, vieron que se da de diferentes maneras, pero la forma de cómo voy a buscar la información, cómo lo hago el análisis y cómo la discusión con esos análisis. ¿Alguna duda acá? ¿Ninguna? Amalia, Axel. Aparentemente ahorita no, pero en el protocolo. Ahí se- Yo vamos Amalia. a sufrir cuando la hagamos, doctor, no se preocupe. No, no es mucho. Realmente, realmente es la discusión, a que no me entienda más o menos. Sí, con el marco teórico, ¿cómo se sufre? Está muy bien. Ok, bien. Entonces, ya me meto entonces directamente hacia el análisis propiamente de los datos. Entonces, aquí pues ya lo leímos, ya lo vimos, no es mucho realmente. El análisis tiene que hacer a través de codificación. O sea, yo empiezo a leer lo que me están dando, empiezo a interpretarlo. Pero ya me empieza a buscar palabras que yo pueda clasificar. Por ejemplo, si voy a hablar de vivencias y una vivencia que me diga, yo lo viví, un ejemplo, así rapidito, yo lo vi de una manera fea, un ejemplo, ¿no? Y de momento otra persona dice, yo lo viví también de una manera horrible. Entonces, y otro diga, no, yo lo viví de forma con miedo. Entonces, son tres palabras diferentes, pero similares a la vez. Y todos son vivencias. Miedo, fea, horrible, realmente son lo mismo, dicen lo mismo, es una vivencia que es una persona lo tuvo yo lo viví de una forma fea, yo lo vi horrible, yo lo viví así, aunque sea unas palabras diferentes, al final de cuentas, es una vivencia. Si otra persona me dice, yo lo viví de una manera horrible, puedo decir que predominó la vivencia de forma horrible, ya que la persona interpretó que le dio miedo, que le dio... esa similitud es lo que hacemos como codificación. Lo codifico. De 10 personas, le pregunto, ¿cómo viviste el fenómeno? Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo viviste el fenómeno? No, yo lo vi feo, yo lo viví experiencial, me dio miedo, me dio temor, me asustó. Si otra persona dice, es que a mí sí me asustó, y otro dice, sí, también a mí también me asustó, si 3 personas dicen que se asustaron, otros dicen que les dio miedo, y otros dijeron, voy a sacar el que más predomina. Yo podré decir, en mi estudio, pues sí, las personas que yo estudié, predominó en la codificación la palabra susto, interpretando susto como aquel proceso en el cual la persona siente temor o siente repentinamente una percepción mala. Entonces, esa interpretación lo que voy a dar pues se llama codificación de los datos. Una de las ventajas en la investigación cualitativa es que yo puedo, si de una palabra yo no la tengo considerado dentro de mi codificación, lo puedo agregar. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi codificación no existe la palabra susto o no existe la palabra feo, entonces yo lo puedo poner, agregarlo en la codificación. Vivencia, la persona refiere a que lo sintió feo. Interpretado feo como una sensación rara. Por eso se llama este punto del análisis de datos, tiene que ver con esta forma de cómo yo voy a hacer la interpretación. Entonces, y esto pues tiene que ver realmente con todo lo que me interpreta la persona. Y ahorita vamos a ver. Bueno, acá ya lo vimos. ¿Qué instrumento? Ya estoy en la historia oral, ya vimos que la entrevista, registro, es un proceso. Tenemos que elaborar la guía, dónde va a ser, de quién, cómo va a ser la entrevista, registro de la entrevista, realización de la entrevista, transcripción literal de la entrevista. Tengo que transcribir literal. Por decía hace ratito, Elizabeth, o sea, si lo vas a hacer así literal escrito, pues sí te va a llevar mucho tiempo. Es mejor grabarlo, ya sea con voz, por lo menos con voz. Entonces, ¿pero qué requisitos debemos utilizar? Uno, selección del instrumento de medición es muy importante. ¿Cómo lo voy a elaborar? Ya tenerlo listo, ya tenerlo a mano. Todas las observaciones que te haga a través de ese instrumento, sí tiene que ser un dado
que alcance yo a conseguir la medición en base a una variable que yo planteé desde el inicio. O sea, por ejemplo, ¿qué quiero investigar? ¿Cómo voy a investigar? ¿Y para qué voy a investigar? Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración porque eso me va a permitir a mí, al final de cuentas, hacer la codificación de los datos. Entonces, y vuelvo a retomar codificación porque eso vamos a estar manejando o sea, durante todo el tiempo que manejemos diseño. Bien, hasta acá, pues ya vamos, ya avanzamos. Sirelsis nos pide que tenga ciertas características. Entonces, en la material y metodología, que es precisamente esa sección que no hemos quitado, de que, que se llama de otra forma, siempre nos pide que sea esta. Entonces, el diseño de estudios, la población de estudio, cómo determinar la muestra, qué estudiará personas, comportamientos, cómo accederá al sitio. Entonces, todo es descriptivo. Esta parte de la metodología es descriptivo. Entonces, y cómo se realizará la obtención de los datos, que es la minería de los datos, como decía hace un ratito. O sea, ¿cómo voy a obtener los datos? Por eso no se preocupen, escuchen minería. La minería en sí es cómo, o sea, ¿qué voy a hacer para recoger los datos, o sea, obtener esos datos? Entonces, imagínense que ustedes están van a una cueva a buscar una muestra de, no sé, de piedras, por ejemplo, en una cueva. Entonces, ustedes dicen, para empezar, desconocen la cueva cómo es. ¿Qué tienen que hacer primero? Pues hacer la fundamentación para entrar a la cueva. ¿Qué necesito para entrar a la cueva? Necesito oxígeno, necesito una lámpara, necesito que será no lámparas de pilas que sean de carbón, sino tal vez unas pilas alcalinas. Y yo diga no, porque las pilas de carbón no se humedecen, las pilas de alcalina pueden hacer humedecerse y apagarse. Esos procedimientos que hago antes es la metodología previa. O sea, ¿qué voy a hacer? Si ya llegué a la cueva, entonces empiezo a hacer ya el procedimiento para recoger los datos. Por esa situación, como desconozco qué voy a encontrar, se le conoce como minería de los datos. O sea, desconozco totalmente qué voy a hacer o qué voy a encontrar en ese momento. Entonces, comparado con la versión cuantitativa. En la versión cuantitativa ya tengo un instrumento, ya tengo todo. Busco, quiero estudiar depresión. Hay un instrumento. Quiero estudiar ansiedad. Hay un instrumento. Agarro Hamilton, agarro Beck. Y quiero estudiar, no sé, dolor lumbar. Agarro un estudio que utiliza mucho en trabajo laboral y ya tengo un instrumento. Entonces, aquí no. Entonces, por eso es importante que en este caso se denomina así por muchos autores, minería de los datos. Pero al final de cuentas es cómo voy a recoger los datos. Y otro que también debemos tener en cuenta siempre en el proyecto es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es cuando empiezo mi protocolo, esas son las etapas del protocolo. El diseño del protocolo, o sea, el marco teórico, la fundamentación, el diseño, la recolección de datos, el análisis de datos, la interpretación, discusión y las conclusiones. Eso lo hemos manejado en versión cuantitativa, es el mismo, no cambia, solamente cambia los procesos. Y algo nuevo que tenemos en la investigación nosotros es precisamente el flujograma o formato de flujograma de qué voy a hacer con la investigación. Les pongo los ejemplos. Este es el diagrama o flujograma más que nada. En la investigación cualitativa siempre debemos hacer este diagrama. Primero, identificación del ente interpretativo. O sea, ya vimos que es el ente interpretativo, ya vimos realmente cuáles son, de ahí está realizado también el enfoque, si es teoría, si es un modelo, depende mucho de lo que voy a considerar, si es positivista, si es feminista, si es constructivista. Entonces, tengo que dar esa interpretación. ¿Y qué encuentro en la bibliografía? Elaboro mis preguntas que son tipo abiertas, recolecto los datos, que es el análisis, precisamente en la metodología, hago el análisis de datos o la minería de los datos, la construcción de resultados que estoy encontrando y discusión de los resultados y validación de los resultados. Ejemplo sería por ejemplo, representación del concepto de muerte, estudio cualitativo tipo fenomenológico, entrevista estructurada de 20 preguntas, la entrevista se realizará de tal forma, el análisis se hará mediante tal cosa, y se hará mediante el análisis de cada una de las preguntas presentando resultados finales mediante una narrativa. O sea, voy a describir qué voy a hacer con los datos.
y la discusión de resultados, cómo se verá a través de la triangulación. Y por último, pues la emisión de conclusiones. Esto lo tienen que poner. Eso lo vamos a pasar también, porque ya la parte final. Entonces, dentro de eso también, dentro de la metodología, va también variables. Si, por ejemplo, yo quiero estudiar una persona, pues tengo que saber su edad, tengo que saber si es casado, si es escolaridad, si eso quiero. Recordemos que en la versión cualitativa, pues es la descripción de la respuesta subjetiva que nos va a estar dando. Pero si en ese caso yo quiero saber también algunos aspectos sociodemográficos, los puedo hacer. Entonces, yo creo que acá no haya ningún problema. Yo creo que hemos manejado esta tablita, siempre lo manejamos en la versión cuantitativa, así que es similar o es igual, por decir. No sé si acá tengan alguna duda. ¿Ninguna? Fabiola, Karina, Axel, Liliana, Cintia, Tec, nadie. Esa tablita la hemos manejado siempre, entonces no sé si tengan alguna duda en la tablita, las variables, este tipo de variables. ¿Ninguna? Bien, muy bien. Ninguna, maestro. O Bien. sea, por ejemplo, en el caso de mi estudio, estaba pensando hacer como o sea, el instrumento quería que sea una encuesta de preguntas abiertas, maestro, Ujú. un cuestionario y que fuera autoaplicado, o sea, y que se haga en Google Forms. También se puede hacer, pero tiene que formular las preguntas que permitan respuestas amplias. Ok. Y sí se puede hacer, también se puede hacer. Karina, adelante. Yo me quedé con una duda. En esta parte de la identificación de los datos sociodemográficos, ¿lo vamos a analizar como algo descriptivo, Ujú, sí, como metodología cuantitativa? exacto. Ahí sí, no cambia. Sí, Ah, ok. el control del estudio que predominó sexo femenino, tantas personas. Ok. Y Ah, es ok. pero descriptivo, nada más, va a ser de notar de qué es lo que encontraron. O sea, pero Ah, digo, muy esto bien. es opcional, depende de si lo quiero hacer o no. Normalmente siempre lo hacemos, ¿no? Por cuestiones Ok. demográficas. De si voy a estudiar Ujú. residentes, por ejemplo, quiero saber qué edad tuvo los residentes, si son casados o no son casados, pero no entra como parte de análisis de los datos con la entrevista, sino esa parte. Ok, gracias. Y algo más que manejamos en la investigación es cuando hagan su presentación ustedes, final por decir, siempre les aconsejo que pongamos este flujograma. O sea, desde aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren hacer? El muestreo, si participaron, no aceptaron, cuántos participaron, si no participaron, y si firmaron el consentimiento, no firmaron el consentimiento, porque a lo mejor acá se retiran del estudio. Si firmaron el consentimiento, entran a aplicación de los cuestionarios o entrevistas. Hago las preguntas abiertas. Si las preguntas fueron buenas, pues las pongo al atrás. Si las preguntas no fueron las adecuadas, lo decía hace ratito a Patti, volvemos a hacer otras preguntas y se solicitan nuevamente otras respuestas. Si las respuestas cumplen los criterios convenientes para lo que yo considero, pues ya hago el análisis a través del atrás o de forma manual para poder emitir mis resultados a través de una discusión y mis conclusiones. Siempre les sugiero, porque eso se van a pedir por cuestión de ahorro y poder interpretar mejor una metodología, les recomiendo que hagan siempre esto. Bien, para presentación de resultados, siempre usamos algunas láminas así breves y así lo van a presentar. Te lo estamos poniendo porque ya estamos en la parte final. Ya usted ya debe tener cuando menos el 80% de su trabajo de investigación ya listo. Y lo van a presentar así. Cuando ustedes les digamos en 2, 3 semanas, ¿saben qué? Ya terminamos, nos quedan 2 semanas para revisión de trabajos y lo van a presentar de esta forma. Uno, la portada, los lentes interpretativos, por eso le habíamos puesto el diagrama. Los lentes interpretativos de qué es la declaración de propósito con base a la pregunta de investigación, que es esta,
¿Cuáles son los objetivos del estudio? Normalmente los objetivos están relacionados mucho, siempre les digo que relacionen mucho con las preguntas, siempre. Si hay supuestos teóricos, ¿cuáles son los supuestos teóricos? En este caso, los supuestos teóricos lo comentamos cuando vimos esa parte de que es como si fuese una hipótesis, ¿no? Entonces, los supuestos teóricos nada más, pero también de los supuestos teóricos no es una hipótesis, solamente quiero decir si hay o no hay experiencias o no hay vivencias, por decir. ¿Qué hicieron? Tienen que ser muy concisos. Entonces, en los métodos o la minería de los datos es muy concisos. Tienen que decir realmente qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué obtuvieron y qué estrategias utilizaron, ¿no? Entonces, ¿y qué van a utilizar para el análisis de los datos? O sea, siempre ustedes tienen que explicar más que leer. Entonces, esa es la intención. Se los voy mostrando a ustedes porque esta parte, cuando empiezan a exponer su trabajo, ya no vamos a leer el archivo Word, vamos a leer esto, vamos a presentar un trabajo así como este. Desde los aspectos éticos que vamos a ver la próxima semana también, que son la otra semana que viene, nos toca ética en la versión cualitativa. Y pues algunos ya conocemos y aquí ya en ese flujograma me permite a mí explicar realmente qué hice durante las preguntas, o sea, con el muestreo, o sea, con las preguntas, o sea, cómo hice, qué no hice. Puedo decir, esto es muy importante ponerlo porque me ahorro mucho tiempo de estar leyendo cosas en prosa o en cosas descriptivas. Entonces, y ya con eso ya tenemos una idea de cómo hacemos la investigación. Les voy a dejar de compartir. Su protocolo ya debe verse como esto. Entonces, ya debe tener, les voy a mostrar todo el protocolo completito para que ustedes vean cómo es. Y hay mucha similitud en lo que ya están haciendo y una similitud en las ciertas características que nos pide el CIRELSIS. Este es el primer protocolo de investigación. El índice ya vieron que tiene antecedentes o marco teórico, justificación, planteamiento de problema, pregunta de investigación, objetivos, hipótesis. En este caso no lleva hipótesis. El resumen, la introducción, por supuesto. Aquí describimos el marco conceptual, o sea que en este caso yo estoy hablando sobre tecnologías, pues tengo que describir qué son las tecnologías. Y voy a hablar de docentes porque yo estoy aplicando lo apliqué en docentes, pues tengo que decir qué son las docentes. Y después también tengo que describir cuál es la relación entre docentes y las tecnologías, que es lo que en mi caso yo hice en la investigación. Entonces, tengo que decir qué son docentes, qué son profesores, qué es la tecnología y cuál es la relación que existe entre docentes y las tecnologías, porque yo voy a hablar sobre ello. Aunado a eso, también tengo que describir un poquito de la experiencia, porque yo voy a hablar de experiencias. Además de eso, pues tengo que también decir qué es la investigación que voy a hacer. En este caso fue estudio fenomenológico, pues tengo que describirlo también. Eso va también parte del marco teórico. La justificación ya sabemos cómo se hace. El planteamiento del problema ya vimos cómo es. El propósito del estudio, cuál es en base a la pregunta de investigación. Los objetivos, en este caso, de describir qué experiencia, porque mi pregunta es, ¿qué experiencia tiene el docente? Entonces, mi objetivo va a ser describir. Y mis objetivos están relacionados con mi pregunta. En este caso será, por ejemplo, relacionar la experiencia del docente con estas tecnologías, porque es lo que yo quiero hacer. O sea, buscar si tienen experiencia o no tienen experiencia. Entonces, hablar sobre las vivencias y conocimientos sobre las tecnologías, y en este caso, porque experiencia me habla sobre vivencias, conocimientos o una relación de algo que he vivido durante determinado tiempo. ¿Va? Entonces, y la metodología que ya vimos ahorita es precisamente. Puedo hacerlo completamente descriptivo o lo puedo hacer también de esta forma. Ya conocen esta parte, también lo pueden hacer de esta forma también. Las estrategias de muestreo, cómo van a seleccionar la muestra, en este caso, el tipo de muestreo y las preguntas aquí para la realización y búsqueda de las vivencias y conocimientos sobre las tecnologías en base a su experiencia, realizar las siguientes preguntas. Yo aquí ya ponen las preguntas ustedes. La codificación de los datos, en el caso, ya lo revisamos también, ya se les comentó por la pasada la maestra Raquel. La codificación en base, si voy a hablar de experiencias, me voy a la Real Academia y veo qué me dice
la definición. Dentro de la definición, entonces puedo sacar, por ejemplo, vivencias, habilidades y conocimientos. Esos son los códigos iniciales. La expansión de los códigos, por ejemplo, vivencias quiere decir vivir, experimentar, o sea, vivir la sensación de vivir, experimentar algo nuevo. Habilidades es hacer algo constantemente o la facilidad para hacer algo. Conocimientos es saber lo que yo sé y además adquirir conocimientos. Y los códigos finales, que lo decía hace ratito, de suceso o hecho que vive una persona. Esto en base a esta codificación. Como decía hace ratito, si una persona me dice que se asustó, y otra persona me dice, lo sentí feo, y otra persona me dice, sentí miedo, pero al final de cuentas es una vivencia. Entonces, en la codificación, yo voy a decir, las personas consideraron que la vivencia que obtuvieron durante el fenómeno fue el susto. Y podemos decir que el susto se caracteriza por tal cosa. Entonces, yo creo que aquí hay dudas o no hay dudas, ya quedó claro esto de la codificación o tiene alguna duda. Ninguna. Veo que dicen que no. De la, Yo sí tengo una duda, doctor, pero no con la Adelante. codificación, con la tabla de variables, ¿en qué apartado va a ir? Las variables. Ajá, en la tablita de variables que enseñé hace un rato. Ok, Porque materiales, ajá, ahorita lo vamos a ver. Eso va después. Maestro, yo El- sí tengo una duda. Adelante. En la expansión de los códigos, ¿eso lo sacamos de dónde? Igual de sinónimos de Ajá, la Real Academia. sí, es correcto. Ah, ok. Por Y los ejemplo, códigos finales ya son la interpretación de todo ese, sí, pues de todo ese tema. es correcto. Por Ah, ok. ejemplo, acá, pero códigos finales sin categorías, dice suceso o hecho que vivió una persona, un suceso que vivió la persona. Si yo le pregunto, oye, anoche pasó algo, alguien, se oyó algo raro, ¿usted cómo lo vivió o cómo sintió eso? No, pues lo sentí feo. Entonces, acá en códigos finales, en categorías, es el suceso o hecho que vive la persona, es porque lo sintió feo o sintió Ujú. temor. Es esto. Pero esto al final de cuentas cae como vivencia. Para que yo pueda sacar vivencia en otros códigos, pues me voy también a la Real Academia y busco qué es vivencia. Y vivencia me dice que es vivir o experimentar algo nuevo. Ok. Y me voy a la Real Academia y digo, qué es vivir? Y me dice, vivir es el proceso de llevarlo durante determinado tiempo. Experimentar es algo nuevo. Entonces, eso es la vivencia en sí. Y al final, esos dos juntos me dicen que es un suceso o un hecho que vive una persona. Ok. En este Ya lo caso, entendí. o el miedo o el susto, algo que sintió la persona, por decir. Ok. Gracias, profe. Ya lo entendí. Perfecto. Entonces, y seguimos, y hay debajo de esta codificación, entonces ponemos, si yo quiero saber las variables, pues es cuando pongo yo las variables. En este caso, no pongo variables independientes, variables dependientes, no las pongo, porque no, aquí no es una relación causa-efecto, no busco quién depende de quién. Entonces, por lo tanto, no lo pongo. Solamente pongo que son variables sociodemográficas y tan, se acabó. Patti, no sé si contesta acá tu respuesta con esto. Tu pregunta, perdón. Sí, me refería que en qué apartado va a ir también en materiales y métodos, porque Sí, solo habla de la estrategia, muestra estrategia para minería y diagrama. sí, acá le dice tipo de muestreo, abajito va, todo esto. Y después de la codificación. En el tipo de muestreo, entonces la codificación, y ya va, ahí después va. Ok, gracias. Ok. Y de ahí, pues ya, el procedimiento, cómo lo voy a hacer, qué necesito hacer, cómo voy a acercar a campo, cómo voy a ir a campo. Entonces, y es el procedimiento en sí. O sea, el procedimiento es cómo lo voy a hacer. Que viene siendo básicamente la parte de la minería. Vamos a ver cómo se hace. Entonces ya pido permiso, todo lo que tengo que hacer, cómo me acerco a las personas. Y ya hago la metodología o minería precisamente de los datos, que viene siendo esta parte. Después de la apertura de las instalaciones, aquí hago la metodología cualitativa. O sea, recordemos que en este caso, pues yo voy a hacer entrevistas, voy a hacer preguntas. Debo decir, tengo que describir realmente qué voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer la validación de los datos? Va a ser a través del Atlas y todo eso. Y aquí ya entonces vuelvo a poner qué es lo que voy a hacer en base a la codificación. ¿Cómo voy a presentar los datos?
cómo voy a hacer la difusión y el diagrama de investigación, que es el que ya vimos, que es, en este caso es describirlo de esa forma, los aspectos éticos, y con eso prácticamente ya terminamos nuestro protocolo. Después va la referencia bibliográfica, recursos, todo eso, pues eso ya va como parte de toda investigación, ¿no? Recursos, todo eso, ahí está. Los recursos siempre va normal. Y ya el cronograma, que también tenemos que ponerlo, así sencillito. Y por último, pues las referencias bibliográficas y el cuestionario que elaboré o instrumento que yo elaboré, que es el cuestionario. Bueno, el cuestionario informado, vimos que tiene que haber el cuestionario informado y las preguntas, que son estas. Bien, prácticamente ya estamos revisando. La otra semana vamos a ver aspectos éticos. Vemos Sirelsis, vemos ya Atlas T, que es el análisis de los datos, y ya la referencia bibliográfica, ya vimos que en formato APA ya lo revisamos también, y con eso ya terminamos prácticamente el protocolo, o sea, todos los procesos que hay que ver. No sé si hasta aquí tengan dudas en cuanto a sus protocolos, tengan dudas en base a lo que están realizando, comentar que se les está haciendo a sus protocolos. Por parte de mi grupo que debe mandar los protocolos, hasta ahorita no he recibido el protocolo, he recibido guías, pero no los protocolos. Envíenme los protocolos porque ahí vamos a estar trabajando ya a partir de ya. Muy bien. ¿Dudas, comentarios finales? Héctor. Acá veo 824-07-39-39-78. ¿Quién es? ¿Puede participar? Héctor, ¿alguna duda? Cintia Tech. No, al contrario, profesor, ha sido una guía y si nos pudiera pasar, no su protocolo, porque lógicamente el protocolo no, pero sí Un la borrador. guía con todos los apartados que se tienen que poner como esqueleto para nosotros irlo ya más llenando y que no nos falte nada, creo que sería de mucha ayuda para todos. Ok. Les mandamos al inicio el formatito, pero, pero sin embargo se los envío. Igual le puedo mandar el protocolo, no pasa nada, ya está trabajado. Entonces, Ese sería perfecto, doctor. te los puedo mandar, no hay ningún inconveniente con eso, ya está trabajado el protocolo, lo hicimos en 2019, ya está en revista y todo, pero se los puedo pasar sin ningún problema. Igual les vuelvo a reenviar el formato que mandamos, porque si les mandamos el formato, pues lo vamos a reenviar para que lo tengan. Y en base a ese formato vayan trabajando o copiando lo que ya hicieron. Muy bien. ¿Alguna duda más? El formato que estoy utilizando es formato Vancouver, no APA, ¿verdad? Se manejan los dos, APA y Vancouver. Sí, porque ahí vi las referencias son formato Vancouver. Lo que pasa es que acá en esas fechas, acá en Yucatán, nos pedían que sea Vancouver, aunque no. Ya logramos cambiarlo, ya después de tanto decir que no es diferente a lo que hacemos, ya se cambió. Acá en Yucatán ya se maneja el formato APA. Ya lo manejamos. Sí. En las unidades de ustedes, de hecho prácticamente en todas las unidades ya se maneja APA. Ileana, adelante. Maestro, la siguiente semana tendremos clase primero de mayo. Primero de mayo no, porque es festivo. Por le decía, por eso nos adelantamos un poquito, porque esto de flujograma, entonces vamos a ver después, pero lo estamos adelantando porque viene una semana que no tenemos de asueto. Y la otra semana vamos a ver aspectos éticos, vemos referencias bibliográficas y prácticamente ya estamos terminando. Entonces ya vienen 2 semanas nada más de revisión de protocolos. Y vamos a ver, en una semana vamos a ver Atlas T, y en aspectos éticos también vemos Sirelsis, cómo subir al Sirelsis de trabajo. Sin embargo, ya la mayoría maneja Sirelsis, así que solamente es un recordatorio nada más. Y ya prácticamente ya estamos en la recta final. Entonces, ya con los trabajos. Por eso estamos insistiendo mucho que nos manden los trabajos, porque sí, ya empezamos a revisarlos, hacerles connotaciones pertinentes y devolver los trabajos.
Los que me mandan guía, en mi caso de mi grupo que me manda guías, ya les contesté. Les mandé hoy, creo que a Pat, el último que fue que Axel creo que me mandó, a Pat igual, ya les contesté. Entonces, sí, vayan enviando sus protocolos. Ahorita vayan mandando sus protocolos. Por eso ya les mostré el protocolo prácticamente final, porque ya estamos en esa parte final. Muy bien. Mónica, ¿alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Creo que nos ayudó mucho a aclarar muchas dudas que teníamos sobre la minería de los datos y lo de las variables y demás. Creo que sí nos ayudó muchísimo. Muchas gracias. Pues muy bien. Bien, pues si no hay más que decir, nos vemos en 15 días ya con la parte final. Les mando lo que vamos a revisar esa semana, que tiene aspectos éticos. Vamos a ver también un poquito parte de Cirelsis y al final vamos a ver referencias bibliográficas. Ya ahí ya prácticamente para finalizar. Estamos muy pronto a finalizar. Muy bien, pues me despido de ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en 15 días, nos vemos ya con avances también. Sin embargo, les hago la invitación a todos. Manden sus protocolos a sus profesores, presionen a sus profesores, que les hagan preguntas a sus profesores sobre sus protocolos. La verdad, las maestras les van a apoyar mucho. Así, la pregunta y duda en la pregunta, les van a orientar en las preguntas también, por qué hacerlas de ese tipo, por qué no. Todo eso les van a estar orientando. Con toda confianza, acérquense con ellas. Y con un servidor, los que están conmigo, también manden sus protocolos, les hacemos comentarios, los retroalimentamos y mejoramos un poquito. Dale. Pues muy bien, que tengan una excelente noche y posteriormente nos vemos en 15 días. Bendiciones para todos y cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todos. Buenas noches a Profesor, ¿y nos pueden todos. mandar su protocolo? ¿Sí que Gracias, nos buenas puso? noches. Sí, mándamelo con toda confianza. No, el que usted nos puso, ¿nos puede mandar Sí, también para guiarnos? sí, se los mando. Ok, muy bien, muchas gracias, hasta luego. Muy bien, Bonita noche a todos, hasta luego. igualmente.